de precaución y autocuido y siguiendo las recomendaciones internacionales, Contexto Azul y Blanco está tomando las medidas necesarias para proteger al equipo y a sus panelistas, realizando las entrevistas en modo virtual. Protegiéndote a vos, proteges a tu familia y a tus allegados. Contexto Azul y Blanco. Buenas tardes y bienvenidos a Contexto Azul y Blanco, hoy 6 de abril del 2021. El tema que vamos a estar conversando hoy son los procesos internos de la Unidad Nacional Azul y Blanco. La Unidad Nacional Azul y Blanco es una organización conformada por una diversidad de organizaciones. Nació el 4 de octubre del 2018. A lo largo de su existencia hemos sido testigos de diferentes procesos internos que han tenido y siempre ha habido una crítica a los mismos, ya sea por falta de información o por poca comunicación externa. Unos días atrás despertó críticas nuevamente al filtrarse una lista de representantes de la unidad. Para hablar más a fondo de este tema, hemos invitado a integrantes del Consejo Político de la Unidad Nacional, pero no solo para aclarar esta filtración, sino también para que nos cuenten cómo han sido todos los procesos de la Unidad Nacional. Ellas son Tamara Dávila, es psicóloga graduada de la Universidad Centroamericana y con 2 maestrías, una en políticas sociales y protagonismo de la niñez y otra en género y ciudadanía. Es activista social y feminista. Desde antes del 2018 de abril ha luchado por la defensa de los derechos humanos en general, de las mujeres en particular. Actualmente es miembro de la Comisión Ejecutiva de UNAMOS y de la Junta Directiva Municipal de Managua. También tenemos a María Laura Alvarado. Ella es licenciada en Derecho, vicecoordinadora de Plataforma Nacional Juvenil y pertenece al equipo de Secretaría del Sector Estudiantil y Juvenil de la Unidad Nacional. Ambas integrantes del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Muchas gracias a ambas por estar acá con nosotros en Contexto. Muchas gracias, María Ángeles, por esta invitación. Muchas gracias, María Ángeles, a vos y a Contexto y a María Laura. Un honor estar con ustedes. Como mencionamos en la introducción, queremos conversar un poco sobre todo lo que ha estado pasando, la conformación de la Unidad Nacional, sus procesos, su manera de trabajar. Y como lo mencioné, a veces uno de los grandes problemas es la falta de comunicación externa. Entonces yo creo que es bueno que se presente toda esta información a la ciudadanía. Y para dar inicio, ¿cómo está conformada la Unidad Nacional Azul y Blanco y cómo fue su nacimiento? Bueno, la Unidad Nacional Azul y Blanco nace en octubre del 2018. Y nace como una iniciativa de los distintos grupos autoconvocados y en aquel entonces también debo decirlo, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. La alianza junto con el sinnúmero de organizaciones y grupos autoconvocados veían la necesidad de pasar de una etapa de autogestión y de convocatorias más autogestionadas a una etapa más orgánica de organización, precisamente por la dinámica de represión y genocidio cometida pues, en esos meses por el régimen. Y en esa línea pues, se fundó la Unidad Nacional en octubre del 2018, con una diversidad de rostros y de integrantes. En aquel momento la estructuración de la unidad estaba vinculada principalmente a 2 estructuras que todavía se mantienen. Por un lado tenías a la Asamblea Ciudadana, que continúa siendo el máximo órgano de representación y de toma de decisiones dentro de la unidad. Aquí, ¿quiénes la integran? Pues la integran un representante y un suplente de cada una de las organizaciones que en aquel momento conformaban y que ahora se le han sumado los comités municipales y comités departamentales. Ahí se toman las decisiones estratégicas, como por ejemplo la decisión de conformar la coalición nacional, la decisión de buscar la unidad de las fuerzas de oposición, la decisión de prepararnos como que si vamos a un proceso electoral y a la par seguir luchando por las libertades, las condiciones habilitantes, todo ese tema, todos esos temas que son estratégicos son
decididos por la Asamblea Ciudadana y son quienes dan los mandatos para la gestión política al Consejo Político de la Unidad Nacional. Después de esa gran estructura, pues viene el Consejo Político de la Unidad, que son 12 miembros, han sido 12 miembros desde el 2018, desde su arranque, y que son propuestos por la siguiente estructura, que son los sectores de la Unidad Nacional. En los sectores existen 4 sectores. El primero, no es este el orden, pero te lo voy a mencionar en 1, 2, 3, 4 por una cuestión de presentación, pero no es en orden de preponderancia ni mucho menos. Está el sector juvenil y estudiantil, del cual María Laura es parte, que es conformado por aquellas organizaciones que vienen de ese espacio estudiantil y juvenil y de organizaciones y grupos juveniles y estudiantiles autoconvocados en aquel entonces y ahora orgánicamente mucho más estructurados. Luego tenés el sector político que tiene, digamos, dentro de su quehacer o de sus miembros a organizaciones que están más vinculadas a la gestión política. Ahí, por ejemplo, está UNAMOS, que es la organización a la que yo pertenezco y está inscrita en ese sector. Y luego tenés el sector de territorios, que ahí se integran todas aquellas organizaciones vinculadas a una gestión más local, más comunitaria, más territorial. Y ahí se han incorporado a partir del año pasado los comités municipales y ahora los comités departamentales de la Unidad Nacional. Y también tenemos el sector de sociedad civil, en donde están integradas aquellas organizaciones, organizaciones que están más vinculadas con una gestión social, con la fiscalización en la gestión social. Y esos 4 sectores pues son como espacios de comunicación y de diálogo más cercanos, porque son menos los integrantes en cada espacio y es un espacio que permite, digamos, el diálogo más cotidiano antes de llegar a la máxima instancia, que es la Asamblea Ciudadana de la Unidad. Luego, pues, digamos, esa es como la macro estructura. En este momento, ¿estamos igual que en el 2018? No. La Unidad Nacional, pues, ha venido fortaleciéndose y lo ha hecho gracias a la diversidad de sus distintos participantes y de sus distintos liderazgos. Yo creo que esa es una de las grandes virtudes que hemos abrazado en la Unidad Nacional. Hay una enorme diversidad de organizaciones, de personas, de pensamientos, de creencias, de identidades ideológicas, etcétera. Y eso ha enriquecido nuestros diálogos, ha enriquecido también nuestras apuestas y nos hemos centrado en lo que para la Unidad Nacional es fundamental, que es la democracia, la institucionalidad y los derechos humanos, pues, y las libertades. Y en esos temas, cada una de las organizaciones de la Unidad Nacional ha puesto su esfuerzo, sus energías para consolidarnos internamente. Ahora, actualmente, como te decía, ya no solo somos organizaciones, también estamos conformados por un esfuerzo titánico que arrancamos el año pasado en un contexto de pandemia, en donde ya tenemos la presencia de comités municipales. ¿Qué significa esto? Que cada municipio del país, o sea, cada uno de los 152 municipios del país, hay una delegación de la Unidad Nacional. Hay un núcleo de personas conformadas dentro de ese comité que tienen una asamblea que toma sus decisiones y que es llevada a la Asamblea Ciudadana de la Unidad. Y luego se incorporaron también los 15 departamentos del país y las 2 regiones autónomas de la costa caribe. Entonces tenemos también la presencia de estas representaciones en todo el país. Eso le ha dado una dinámica mucho más territorial a la Unidad Nacional, eso le ha dado una dinámica más anclada al sentir
de la gente en la cotidianidad de este país, que está pensando en salir del régimen, pero que también está preocupada por comer todos los días, pero que también está preocupada por mantener sus trabajos, por poder mandar a los hijos a la escuela, por poder salir de la situación de desempleo y de falta de acceso a salud. Es decir, eso le ha dado una dinámica a la unidad nacional más apegada a la realidad cotidiana de la gente y a la urgencia de salir del régimen para poder vivir dignamente. Ahí lo dejo para no extenderme. No, muchas gracias, Tamara, por esa extensa pero necesitada explicación. A veces es bien complicado tratar de comprender cómo se conforman este tipo de organizaciones que son horizontales, ¿verdad? No son jerárquicas, entonces es fácil entender una organización jerárquica donde hay una junta directiva, presidente, vicepresidente, etcétera, etcétera, y el resto de personas simplemente siguen el mandato de arriba. Y es necesario comprender, porque claro, y esa diversidad de la que tanto habla es la que a veces complica, porque vemos a distintos tipos de personas, ¿verdad? Con distintas identidades, ideologías, creencias, como vos decís, y escuchás a uno decir una cosa, a otro otra, pero al final de cuentas yo leo que el objetivo es casi el mismo, siempre. Y hablando un poco de esto, pues para que pueda funcionar, ¿verdad? Esta organización, han tenido que tomar decisiones de crear consejos políticos o personas que de cierta manera representen los espacios. ¿Cuántos procesos internos ha tenido la Unidad Nacional Azul y Blanco? Y tal vez nos los pueden explicar y contar un poco. Bien, de hecho, María Ángeles, en lo que va del año, hemos tenido alrededor de 3 procesos de elecciones y votaciones. El primer proceso fue el proceso de elección del Consejo Político, que se dio para el 31 de enero de este año. Luego tuvimos el proceso de elección para el candidato presidencial de la Unidad Nacional, en donde salió electo Félix Maradiaga. De hecho, algo que me gustaría también aclarar es que para todos estos procesos, la Unidad Nacional hace comités electorales para que estos comités se puedan encargar de todo el proceso electoral. El Consejo Político es un órgano de dirección, pero que no está involucrado dentro de estos procesos de elecciones, porque sabemos de que la tarea principal del Consejo Político es una tarea, como bien lo dice su nombre, es una tarea política. Entonces, nosotros no nos vemos involucrados de lleno en todo el proceso electoral y es por eso que se crean estos pequeños comités. Así fue como se llevó a cabo el proceso de elección del candidato presidencial Félix Maradiaga, en donde toda persona dentro de la Unidad Nacional tuvo la oportunidad de poder candidatearse, de cumplir los requisitos para poder ser un candidato o para poder participar en ese proceso de elección interna. Y fue decisión, de hecho, de toda la Asamblea Ciudadana, porque cada uno de los consejos municipales, departamentales y regionales apoyaron y respaldaron la candidatura de Félix, así como también las distintas organizaciones. En el caso, por ejemplo, de la Unidad Juvenil y Estudiantil, nosotros respaldamos completamente su candidatura, así que fue por esa razón por las cuales, en lugar de darse un proceso de elección ya detallado, como solo se tenía un candidato, se procedió a un proceso de ratificación. Pero de haber habido muchos más candidatos, íbamos a llevar todo un proceso extendido de elecciones internas en el cual, de hecho, cada uno de estos procesos tiene un periodo de publicación. Hay un periodo de recepción de candidaturas, un periodo luego terminado ese proceso de recepción de candidaturas, se pasa a un proceso de impugnación. Una vez terminado ese periodo de impugnación, se pasa a la publicación de la lista de los candidatos. Este procedimiento se hubiese llevado a cabo si la Unidad Nacional hubiese tenido más de un candidato para la presidencia. Sin embargo, como ya te decía, fue una decisión de la Asamblea Ciudadana el solo postular a una persona, el apostar directamente al liderazgo que transmitía Félix a cada uno de los miembros de la Asamblea Ciudadana. Y fue por eso de que todo este proceso detallado, porque fue un proceso detallado en el que en realidad se crea todo un mecanismo de selección, códigos específicos y todo lo que conlleva una elección, esto no se llevó a cabo por las razones que le explicaba. Pero este mismo proceso será el que se va a llevar a cabo para
la elección entre los candidatos a diputaciones que la Unidad Nacional va a llevar en un momento a la coalición nacional. Y esa es parte pues de los procesos electorales que como Unidad Nacional, electorales y democráticos, diría yo también, que como Unidad Nacional nosotros hemos estado siempre llevando a cabo. También es importante decir de que para cada proceso y espacio de representación que como Unidad Nacional, como Unidad Juvenil y Estudiantil, nosotros vayamos a tener, pasamos por un proceso extenso de elecciones. No se trata de que, vos fulanito porque tenés liderazgo y eso, y no, porque reconocemos de que muchas personas tienen distintos liderazgos. Vos lo mencionaste al inicio, y es justamente por eso de que nosotros nos estamos sometiendo a procesos de votaciones y elecciones de manera periódica para poder estar en cada uno de esos espacios de representación y que se vea de que no solo son los mismos candidatos o las mismas caras, sino que la Unidad Nacional, esa pluralidad de liderazgo, es algo que en lugar de debilitarnos, algo que nos tiene que fortalecer, porque tenemos liderazgos territoriales, tenemos liderazgo en las organizaciones juveniles, estudiantiles, en organizaciones políticas, y esas son cosas que tenemos que sacarle provecho. Muchas gracias, María Laura. Y me gustaría, entendiendo todo esto, ¿verdad? Entendiendo la conformación de la unidad, la estructura de la unidad y los procesos internos que han tenido. En este año, vos nos decís, pues nos mencionás que se resumen a 3 procesos internos que han habido. En los años anteriores han habido similares, más de lleno al Consejo Político, me imagino, porque no estábamos en año electoral. Ahora, si podemos entrar a la filtración, ¿verdad? La filtración de esta lista, que ha generado mucho ruido, mucha crítica, muchos comentarios positivos y negativos, ¿verdad? Porque también hay muchos comentarios positivos. Pero, ¿qué significa esta lista? O sea, ¿para qué esta lista, verdad? O sea, ¿qué significa de que la Unidad Nacional tenga a sus representantes a la Asamblea y al Parlacén? Bueno, en primer lugar, decirte, María Ángeles, que la Unidad Nacional, como bien explicaba María Laura, pues decidió en diciembre del año pasado de prepararnos para un escenario electoral. Es decir, la decisión de ir o no ir a elecciones no la hemos tomado y creemos que no es este el momento para tomarla, pero no podemos no estar listos ni listas para enfrentar la única posibilidad concreta que estamos teniendo desde abril de 2018 de realmente poder salir de la dictadura. Y paralelo a ello, pues se tomó la decisión de organizarnos como que si vamos a ir a unas elecciones para derrocar a Ortega, no para convivir con él, sino para derrocarlo y salir de él y desmantelar esta dictadura. Ese es el compromiso de la unidad. Pero por otro lado, seguir también demandando y gestionando y luchando por la libertad de presos y presas políticas, por reformas electorales, por la libertad de movilización. Es decir, son cosas que decidimos hacer en paralelo. Y en ese marco, pues como ya María Laura explicaba antes, se arrancó en un proceso interno de precandidaturas. Entonces, cada quien, y este fue un proceso interno del que yo me siento muy orgullosa, María Ángeles, porque esa no es la cultura en este país. La cultura en este país es el dedazo, es la no consulta, es el designar quién entra y quién sale a cualquier puesto, no importa si son públicos o no. También en las instituciones y en general esa es la lógica. Entonces, que el que tengamos un proceso de preselección de en las demás organizaciones y menos en organizaciones políticas, ¿verdad? Entonces, esa lista es la lista de personas que voluntariamente se inscribieron. ¿Quiénes son esas personas? Somos personas que pertenecemos a la estructura de la unidad nacional en sus distintos ámbitos, de las organizaciones, de los sectores, de los comités municipales y departamentales, en cualquiera de su estructura. Voluntariamente nos inscribimos, fue un proceso abierto.
Y esa es la lista de más de 90 personas que sienten que tienen la capacidad para competir con otros espacios de la coalición o en unas consultas más amplias, pero son eso, son precandidaturas, ¿verdad? Y los requisitos internos, ¿cuáles eran? Pertenecer, tener digamos, el aval, por así decirlo, de otras organizaciones u otras estructuras que no sean la perteneciente a la tuya, y tener el deseo de hacerlo, y también el riesgo, tomar el riesgo que eso implicaba. Quiero decirte, María Ángeles, que hemos tenido denuncias de acoso, de seguimiento y hostigamiento a muchos de los liderazgos que salieron en esa lista recientemente. También, María Ángeles, si me permitís agregarle para sumar a lo que ya Tamara bien acaba de expresar, esta lista, de hecho, está sujeta hasta el momento a votaciones. Dentro de los procesos electorales de la Unidad Nacional, hay toda una metodología sobre cómo estas personas van a ser elegidas. Y esa lista que se filtró es una lista preliminar de personas que se postularon, pero que estas personas deben pasar por un proceso de elección. Y esta lista, de hecho, justamente en este periodo de tiempo, en la Unidad Nacional, nosotros estamos en un proceso de impugnación de esas personas que están detalladas en esas listas, porque había una fecha límite, si no me equivoco, el 1 de marzo, del poder presentar las candidaturas. Luego había otra fecha de terminar la recepción de estas candidaturas, y ahorita justamente estamos en un proceso de impugnación. Es decir, que de esas 91 personas detalladas en la lista, cada una de esas personas puede pasar por un proceso de impugnación. Y la lista, la Unidad Nacional, ya la lista final de los precandidatos que van a ser sometidos a elecciones y a votaciones, iba a ser publicada el 12 de abril. Nosotros publicamos en nuestras redes sociales el calendario electoral interno de la Unidad Nacional, a través del cual se iba a llevar a cabo ese proceso. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? De que la lista se filtró, se dieron malas interpretaciones y no se estaban prestando la suficiente atención a los comunicados que como Unidad Nacional nosotros estábamos mandando, porque ya era de conocimiento público a través de nuestras redes sociales que íbamos a pasar por un proceso de elecciones. En el boletín semanal que saca la unidad, ahí estaba detallado el proceso de elecciones que se iban a llevar a cabo, el periodo que estas iban a durar y cuál iba a ser su objetivo. Y ahorita decirte pues nuevamente de que estamos en el proceso de impugnaciones, y que si esta lista no se hubiese filtrado, el día 12 de abril la Unidad Nacional iba a publicar esta lista en sus redes sociales de los candidatos ya definitivos. Decir, por ejemplo, si María Laura Alvarado salía en esa lista y a mí se me impugna, se me mete en un proceso y por lo tanto no puedo continuar en esa lista, entonces yo ya no salgo en la lista final. Eso es lo que va a suceder ahorita. Si hay candidatos que están precandidatos, mejor dicho, que pueden ser impugnados, no van a salir en la lista que se filtró, por ejemplo, sino que ya van a salir los candidatos, las personas oficiales que ya pasaron por todo este periodo y que van a someterse a un proceso de votación. Proceso que se llevará a cabo el 9 de mayo, que de hecho me permito el poder hacerles la invitación a que sigan este proceso, porque hemos publicado el calendario electoral de cuándo se va a realizar, y el 9 de mayo, así que más bien extiendo la invitación a que le puedan dar seguimiento a este proceso de elecciones, que en lo personal y como joven y parte del Consejo Político, la verdad sí me siento muy, muy orgullosa de este proceso, porque se está viendo cómo personas que tienen una calidad de liderazgo están dispuestas a estar dentro de espacios del espacio legislativo, que sabemos que el poder llegar a todo a esa Asamblea Nacional no va a ser fácil. Tenemos que pasar por muchos filtros, y a los cuales la verdad agradezco infinitamente a cada una de las personas que tuvieron la disposición del postularse y del poder representar a la Unidad Nacional una vez estos sean electos. Lo otro que yo también quería agregar a lo que decía María Laura, María Ángeles, es que ¿para qué este proceso? Es decir, si aquí estamos hablando del compromiso con la lucha de abril, que tiene que ver con no impunidad, con no repetir nunca más estos crímenes y con que haya verdad,
que las familias puedan decir sus verdades en relación a estos genocidios y estos asesinatos cometidos por Daniel Ortega y Rosario Murillo. Entonces, que la no impunidad, la justicia, la democracia, pues pasa por un proceso legislativo, pasa por la Asamblea, y ahí necesitamos que hayan compromisos reales, ¿verdad? También las demandas de abril tienen que ver con unos rostros que estén realmente comprometidos con esos temas, y la unidad entiende que esos cambios no van a ser posibles si los poderes del Estado siguen dominados por el asesino de Ortega y la Rosario, pues. Entonces parte de la apuesta tiene que ver también con desmantelar a la dictadura de manera cívica, con democratizar las instituciones del Estado, y eso solo se puede lograr cívicamente de un proceso electoral. Por eso es que el proceso democrático interno pues tiene como objetivo realmente situar a las personas más comprometidas. ¿Están dentro de la unidad? Yo creo que sí, pero también están fuera de precandidaturas, en el que estos que queden de este proceso interno van a ir a competir con los otros y otras que se inscriben dentro y fuera de la coalición y que sean consultados a través de las macroencuestas. Es decir, que haya un margen de consulta popular de esos liderazgos también es la apuesta de la unidad. Muchas gracias, María Laura. Muchas gracias, Tamara. Y no cambiando de tema, pero siempre en la misma línea, ¿verdad? Y a raíz ¿verdad? De esta lista surgen nuevamente, como había mencionado inicialmente, críticas, muchas críticas, y hay muchas críticas dirigidas a UNAMO. El MRS, el sandinismo, la UNAP es sandinista, había no más sandinismo. Y me gustaría, pues, ya que tenemos a Tamara acá, preguntarle, ¿verdad? O sea, el UNAMO dirige a la Unidad Nacional Azul y Blanco. Bueno, yo creo que, es decir, me causa gracia, ¿verdad? Porque, pues no lo dirigimos. Creo que ese es un discurso que el régimen ha sabido utilizar. Yo creo definitivamente que UNAMO ha mostrado desde antes del 2018, fue además la primera organización política que se desprende del Frente Sandinista en el 95. Entonces, yo creo que hemos demostrado nuestra profunda vocación democrática, también lo hemos demostrado dentro de la unidad. Entendemos que en este momento hay un profundo rechazo a lo que es el sandinismo dentro de nuestras propias filas también. Decirte pues que dentro de nuestros afiliados hay mayoritariamente un gran número de personas que nunca participó, ¿verdad?, de ninguna estructura partidaria antes de pertenecer. Yo soy una de ellas, por ejemplo, y gente que no viene de esa historia de fundación, ¿verdad?, del partido en el 95, pero no, somos una organización más dentro de la unidad, pero somos una organización muy activa y comprometida con impulsar los procesos más democráticos posibles a lo interno y fuera de la unidad, pues eso no lo vamos a negar, pero yo quiero insistir en que esa ha sido la narrativa del frente, ¿verdad? Y creo que alguna gente pues ha caído en esa cáscara de banano y ha hecho eco de un discurso que es el que el frente quiere combatir. Nosotros hemos dicho que este no es un momento para discutir ideológicamente, es un momento para situar a la dictadura como un enemigo crucial de la vida y de la democracia y de las libertades en este país, y ese es el enemigo, y a eso nos hemos sumado, y por eso somos parte de la unidad, por eso no hemos estado haciendo más que el esfuerzo por unificar a las distintas expresiones que existen en este país, de la cual UNAMO y organización de la que yo soy parte, pues me siento muy orgullosa de estar ahí. Muchas gracias, y Tamara. María Ángeles, también, claro. También si me permitís agregar,
De hecho, parte de la pluralidad que hay dentro de la Unidad Nacional está ya, UNAMOS forma parte del sector político, sin embargo también hay otras estructuras dentro de ese mismo sector político que no necesariamente son de la misma línea ideológica que UNAMOS. Y ahí ves una prueba clara del cómo desde la Unidad Nacional nosotros estamos deponiendo todos los temas ideológicos sobre el hecho de que tenemos y todos queremos conseguir una Nicaragua libre y democrática. Así que dentro de la Unidad Nacional también, como te decía, que parte de las cosas que tenemos que es fortalecer nuestra pluralidad, y parte de eso es que hay dentro de las bases territoriales te vas a encontrar a jóvenes a jóvenes y personas que eran partes antes del FDN, por ejemplo, o de la Alianza Cívica en los territorios, o de distintos otros partidos políticos, incluso del propio PLI, hay gente del territorio de la Unidad Nacional. Entonces, solo ahí ya puedes ver de que el discurso que dicen que la Unidad Nacional está dominada por UNAMOS realmente, te vas a los territorios y ves que son así. Incluso las propias organizaciones políticas de sociedad civil, juveniles y estudiantiles, tienen sus propias ideologías. Algunas están todavía definiéndolas, otras no lo tienen, otras compaginan con la parte liberal, otras compaginan con la parte de izquierda. O sea, a lo que me refiero es que realmente la Unidad Nacional tiene una pluralidad a la que se le tiene que sacar provecho, y creo yo que el limitarlos al decir de que estamos dominados por el MRS o por UNAMOS, como se llama ahora, la verdad me parece el limitarlos y el decir que esta pluralidad no existe. Y me parece pues de que eso realmente es algo que viene a limitar el trabajo, en lugar de impulsar y hacer notar esa pluralidad que como estructura nosotros estamos teniendo. Muchas gracias, María Laura. Muchas gracias, Tamara. Y ya para ir finalizando tenemos dos preguntas, perdón. Actualmente la Unidad Nacional no posee una casilla electoral y está en un proceso de elección de sus candidatos y candidatas a diputados. ¿Cómo se podría explicar esto? Ok, bueno, primero decir que la Unidad Nacional es parte de la coalición nacional, en donde está la casilla del PRD y está la casilla regional de Yátama. Así que como miembros activos de la coalición nacional, así como todas sus demás estructuras, tenemos el derecho de poder presentar a nuestros candidatos a presidente y a las diputaciones, para que estos puedan competir dentro de un proceso de elecciones primarias dentro de la coalición nacional, proceso que se va a llevar a cabo a través de unas macroencuestas, en donde cada uno de los candidatos que tengan intenciones de representar a la ciudadanía nicaragüense dentro de esa Asamblea Nacional se van a tener que someter a todo un proceso de votaciones, y la ciudadanía podrá votar a través de estas macroencuestas y elegir a estos representantes. Esto realmente es un ejercicio democrático que viene antes del proceso de elecciones, porque es importante de que desde la Unidad Nacional nosotros tenemos una lucha clara en contra del dedazo, y es parte del ejercicio que nosotros estamos haciendo, de que estamos sometiendo procesos democráticos de votaciones en donde no estamos escogiendo a las personas de dedo, y es la misma política que se transmitió, que se va a hacer a través de la coalición nacional, en donde todos los candidatos, presidentes y diputados se tendrán que someter a través de un proceso de macroencuestas para poder ser electos, pasar por procesos de debate, procesos de mostrar su liderazgo, evidenciar cuáles serían parte de los trabajos que ellos trasladarían a la Asamblea Nacional una vez que eran electos, por ejemplo, ya en el proceso de elecciones del 7 de noviembre. Entonces, esto es un proceso largo, pero si no lo iniciamos ahorita, si lo iniciamos ya tarde, mejor dicho, íbamos a tener que someter a un proceso de dedazo, y nosotros no queremos eso. Lo hemos dejado más que claro, y es por eso de que una vez electos, las personas dentro de la Unidad Nacional van a pasar a una contienda mayor dentro de la coalición nacional, en donde se va a poder competir, se van a poder realizar macroencuestas, la ciudadanía va a ser consultada y va a participar y elegir a estas personas
para que luego estas personas dentro de la coalición nacional puedan participar en una contienda, ya sea en una posible alianza electoral o a través de la casilla del PRD, como ya les he dicho, que esa realmente es la casilla oficial de la coalición nacional. Sí, pues en efecto, como María Laura acaba de explicar, aquí lo que nosotros hemos estado insistiendo como Unidad Nacional es que esta lucha no es de los partidos políticos. El sistema de partidos políticos también ha colapsado. Los necesitamos, ¿verdad? Y en este caso, pues al PRD y C-por-L, que son los partidos que están menos coludidos con el Frente Sandinista y que están tan menos coludidos con la dictadura, pero también es una lucha de las organizaciones de sociedad civil, de los grupos de sociedad civil organizados en las distintas plataformas surgidas a partir de abril. Por eso es que la unidad tenía el mandato de crear la coalición nacional, porque necesitábamos dar un vuelco en relación a la lucha de cúpulas de los partidos y transformar en una oportunidad en donde las demandas de abril que hemos sostenido las distintas organizaciones y la unidad también, pues estén en esa agenda política. Y por eso es que como unidad estamos en la coalición y estamos con el PRD y con Yátama, que son las dos casillas a lo interno, pero también estamos abiertos a la posibilidad de una unidad con el otro bloque, pero no estamos dejando de fortalecernos también internamente como coalición y con la casilla nacional, que es la casilla del PRD. Muchas gracias, María Laura, muchas gracias, Tamara. Y para ya finalizar, me gustaría que le dejaran un mensaje a la ciudadanía. Bien, realmente yo solo quisiera reiterar la invitación que ya hice anteriormente, que es que puedan seguir estos procesos de elecciones que como Unidad Nacional nosotros estamos llevando a cabo. Siento que la cultura nicaragüense ha dejado de lado esos procesos y estamos acostumbrados a los dedazos. Y hemos visto tan normal ese tipo de procesos, pero no, realmente esa no es la normalidad, esa no es parte de la democracia. Y estos procesos de elecciones demuestran eso. Entonces, más bien extender nuevamente esa invitación a que le puedan dar seguimiento el 12 de abril, cuando se publique oficialmente la lista de los precandidatos internos de la Unidad Nacional, y el 9 de mayo que se llevará a cabo el proceso de elecciones. Así que estén atentos a nuestras redes y perfiles personales en donde vamos a estar publicando toda esa información para que le den seguimiento y que también ya vayamos acostumbrándonos a los procesos democráticos de elecciones. Por mi parte, pues es un año complejo, es un año difícil, pero a cada una y a cada uno de nosotros nos toca poner de nuestra parte para que logremos realmente salir de la dictadura. La apuesta no puede ser convivir con una dictadura que ha demostrado ser criminal, que ha demostrado además que no va a mejorarse el clima económico, que no van a haber más empleos, que no va a haber posibilidades de que vivamos mejor y de que tengamos los 3 tiempos en nuestra, que no hay posibilidades con Ortega de que tengamos acceso a salud, a las vacunas. Entonces necesitamos salir de esta dictadura y para eso necesitamos todas las manos y a todas las personas de este país que ha dicho que no quiere volver a repetir la historia de dictadura, de impunidad, de injusticias, y esa es la apuesta de la unidad, y principalmente en un año electoral, las demandas de abril y en un mes como en el que estamos, deben de seguir siendo el norte y la ruta. No podemos convivir con Ortega y esta es una oportunidad que debemos tomar y a la que todos y todas debemos poner mano. Muchas gracias, Tamara Dávila, María Laura Alvarado, por estar con nosotros en Contexto y por compartir con nosotros toda esta información de cómo funciona, cómo está estructurada, cuáles son los procesos de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Y también agradecerle a todas las personas que nos están sintonizando en este momento. Y recuerden siempre enviarnos sus dudas, consultas y comentarios a los datos que aparecerán en pantalla. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.
Buenas noches, muchas gracias a vos y a Contexto, y gracias María Laura.